tienden a pensar que la adoración es como un evento que ocurre solamente los días que venimos al culto en la iglesia. Y que la adoración surge únicamente cuando empieza a sonar la música y empezamos a entonar cantos al Señor. Bueno, la verdad es que eso no es la adoración completamente. Los cantos y la música hacen parte de la adoración, es verdad. Pero los cantos y la música no son la esencia de la adoración. Yo lo he dicho en otras ocasiones, cuántas personas en las iglesias, y ojalá que eso nunca pase aquí, dicen palabras como esta: bueno, acabamos de alabar y adorar al Señor, vamos ahora a escuchar la predicación de la palabra. O sea, la adoración y la alabanza a Dios terminaron cuando terminamos los cantos. Eso es lo que significan esas palabras. Y eso es un error. La adoración suya y mía como cristianos comienza cuando nos levantamos en la mañana y termina cuando vayamos a la eternidad con Cristo. ¿En serio? O sea que allá no vamos a alabar a Dios. No, la alabanza y la adoración del cristiano comienza cada mañana y nunca te debe terminar. Y en la presencia del Señor en la eternidad menos. Allá es donde vamos a adorar a Dios con gozo y con alegría. Pero muchos no tienen claro estos conceptos, hermanos. Cuando uno mira el Nuevo Testamento y estudia en el Nuevo Testamento el tema de la adoración, uno descubre que la adoración, según la Biblia, que la adoración que Dios espera de sus hijos es mucho más que lo que hacemos en cada culto cuando nos reunimos como iglesia, mucho más. Es más, hay muchas personas, y lo he visto y lo he escuchado, más bien que no aplican el pasaje que vamos a estar estudiando hoy en relación a la adoración. Y el tema que nosotros vemos en el pasaje que vamos a tocar hoy, en el primer versículo del capítulo que vamos a tocar hoy, el tema de ese versículo es justamente la adoración. La adoración a Dios. Por eso le invito a que vaya conmigo a la palabra del Señor y no vamos a hablar de la adoración tampoco. Para que no piense que vamos a hablar de lo que es adorar a Dios. No. Le estoy diciendo que este pasaje que vamos a estudiar hoy, el primer versículo que vamos a leer tiene que ver con la adoración a Dios. El pasaje en sí tiene que ver con la adoración a Dios y lo que debe suceder verdaderamente en nuestro corazón, en nuestro ser, para ser adoradores del Señor. Amén. Abra la escritura conmigo, Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos. O sea, habla Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer dos versículos extremadamente conocidos por los cristianos. 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Amén. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, a quien damos gloria en esta noche, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Amén. Escucha lo que le voy a decir. Escucha lo que dice. Lea con entendimiento. Así que, estudiantes, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Señor,
Señor y Dios, en esta hora, traemos, Señor, esta palabra delante de ti. Señor, para que hables una vez más a nuestras vidas y nos ayudes a entender lo que nos quieres enseñar, lo que nos quieres hablar y qué es lo que como cristianos nosotros debemos hacer y cómo es que nosotros debemos adorar. Señor, es una palabra sublime la que has dejado aquí, Señor. Algo glorioso para nuestro entendimiento y para nuestro crecimiento y para nuestro avance en nuestra vida cristiana y para poder tener la actitud correcta delante de ti. Ayúdanos, Señor, entonces, que esta palabra sea de beneficio, de bendición, de edificación, para crecimiento, para avance, para tu gloria, para tu honra y para que nosotros, Señor, mostremos al mundo que verdaderamente somos cristianos, llevando a la práctica lo que nos quieres enseñar hoy. Así que en tus manos nos entregamos. Señor, por favor, habla a nuestros corazones. Quita toda nubosidad de nuestra mente. Danos entendimiento, sabiduría, discernimiento para poder recibir y entender y aplicar tu palabra de manera correcta. Ayúdanos, Señor, a ser transformados conforme al propósito que tienes para nosotros. Es lo que te pedimos hoy, dándote la gloria y gratitud en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este mensaje que traemos en esta noche lleva como título La transformación continua del cristiano. La transformación continua del cristiano. Cuando miramos este pasaje, vemos esa palabra culto que aparece al final del versículo 1. Esa palabra culto que es traducida como adoración o servicio, es la palabra en su original latría, de donde nosotros extraemos nuestra palabra idolatría. Y la idolatría no es otra cosa que la adoración a cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso es todo. Es por eso que una de las versiones de la Biblia nos muestra este texto de una manera en que nosotros podríamos de pronto asimilarlo un poco mejor. La Biblia de las Américas nos muestra este pasaje de esta manera. Escuche cómo dice en la Biblia de las Américas este mismo pasaje que acabamos de leer, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Un poco más entendible el pasaje, amén. Pero me parece bastante serio lo que este pasaje significa. El solo leerlo en esta versión a mí me dio hasta escalofrío. Yo dije, oh por Dios, literalmente necesitamos entender tu palabra. A veces vivimos la vida cristiana a nuestro amaño, a nuestro acomodo y no evaluamos lo que Dios dice a través de la Escritura. Escucha, iglesia, según este pasaje que acabamos de leer, este es el tipo de adoración que Dios quiere de su iglesia para Él. Literal. Y este texto nos enseña que la verdadera adoración surge de una respuesta del creyente al Evangelio de Jesucristo. La verdadera adoración surge de nosotros, surge de la respuesta que como creyentes damos al Evangelio de Jesucristo. Surge de una comprensión clara del Evangelio. Ya que si nosotros miramos Romanos, la carta a los Romanos, vemos en los primeros 11 versículos de esta carta, vemos que contienen la mejor enseñanza sobre el Evangelio.
Los primeros 11 capítulos contienen la mejor enseñanza sobre el Evangelio de Jesucristo. Y en los capítulos del 12 hasta el 16 podemos apreciar que contiene cómo poner en práctica ese Evangelio. Es lo que Pablo está hablando aquí. Por eso es que el apóstol Pablo aquí comienza diciendo, dije estudiante, ¿se acuerda? Por eso es que este pasaje comienza diciendo, así que. O sea, por todo lo que yo les he venido contando y enseñando y explicando desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 11. En aquella época no habían versículos. Pero él está diciendo, en base a lo que yo les he estado diciendo en estos 11 capítulos, ¿sí? Así que, o sea, en base a todo lo que ya les he venido diciendo a ustedes, ¿y de qué? Acerca de la obra de la redención, de la liberación, del perdón de pecados, de la salvación de los hombres, en base a eso significa así que, en base a todo esto que yo les he venido enseñando, y me venía una pregunta. En base a todo esto, entonces, ¿cómo debemos vivir aquellos que hemos sido salvados por pura gracia y por pura misericordia de Dios y que hemos sido perdonados de nuestros pecados? ¿Cómo es que deberíamos nosotros vivir? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos responde aquí en el capítulo 12. Es lo que él responde aquí. Miren, en base a todo esto que les he venido diciendo, entonces, ¿cómo vivimos? Así que, en base a todo esto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así debemos vivir, presentándonos el día que nos convertimos. ¿Solo el día que nos convertimos? ¿Solo el día que Él nos salvó? Usted ve cómo el apóstol Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué dice la Escritura acerca de las misericordias de Dios? No las recibimos un solo día. Bien, a causa de las misericordias de Dios, por causa de esas misericordias, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A ustedes, al pastor, a la familia, al mundo, a Dios, que es vuestro culto, vuestra adoración racional, espiritual. ¿Se dan cuenta? Es por causa de las misericordias de Dios, es por causa de las bondades de Dios que Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de Él con todo nuestro ser en un sacrificio vivo, incluyendo nuestro cuerpo. Eso es lo que Él quiere. Que nos presentemos delante de Él, incluyendo el cuerpo, como un sacrificio de adoración constante y continuo. Nuestra adoración debe ser continua, de tal manera que Dios se agrade. Y nuestra mejor adoración no es qué tan turpialmente cantas, qué tan pavarotimente cantas. No es que tanto aumentas tu tono de voz y que tan lírica y preciosamente tocas un piano o la guitarra. No. Nuestra mejor adoración a Dios es, acuérdense de Abraham. Esa es la mejor adoración. Abraham, toma a tu hijo al que amas y llévalo al monte que te diré y sacrifícalo allí. Yo lo he dicho, hay una película perversa por ahí, es que del Génesis dice que la Biblia, y en esa escena, justo en esa escena, cuando Dios le dice a Abraham,
Mire, la película es hasta buena, en verdad, pero esa escena perversa, pervertida, totalmente cambia el contexto bíblico. Porque este Abraham de esa película empieza casi a arrancarse los pelos y a gritar, no, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi...? Bueno, yo no veo eso en el texto bíblico. Dice el texto que Abraham al otro día se levantó al mediodía. Madrugó más, salió más pronto, se fue con su hijo rápidamente, dejó los compañeros en cierto lugar y vamos arriba. ¿Cuál es nuestra verdadera adoración? Nuestra obediencia a Dios. Esa es nuestra verdadera adoración y Él quiere que usted y yo le obedezcamos constante y continuamente a Él y solo a Él y nada más que a Él, que nos rindamos plena y completamente a Él. Que vivamos una vida plena de obediencia a nuestro Señor. Esa es la adoración que Él quiere de nosotros. ¿Por qué quiere que hagamos eso? Por causa de las misericordias de Dios, por causa de la obra de redención, porque ha enviado a su Hijo a morir en la cruz, en nuestro lugar, para rescatarnos, para librarnos de la esclavitud del pecado y para hacernos libres en su Hijo Jesucristo, para ir a la eternidad con Él sin merecerlo. Por eso nos debemos presentar con nosotros, con todo nuestro ser, aún con nuestro cuerpo, como un sacrificio vivo. 24/7 delante del Señor. Esa es la respuesta que se espera de una persona que ha sido rescatada del abismo de la perdición y que ha sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús con una nueva vida para la gloria de Dios y para estar en la eternidad con Él. Esa es la respuesta. Un corazón que adora constantemente. En este pasaje nosotros vemos que la verdadera adoración nace, escuche bien lo que le voy a decir. Una verdadera adoración nace del entendimiento, o sea, que en la medida que entendemos la magnitud de nuestros pecados delante de Dios y de lo que Él hizo para salvarnos, cuando entendemos esto con claridad, es que vamos a adorar a Dios con todo nuestro ser. Nos convertimos en adoradores, en espíritu y en verdad. O sea que somos obedientes al Señor. ¿Por qué? Porque comprendemos que nos compró con su sangre y que ahora no somos de nosotros, sino que le pertenecemos a Él. Solo a Él. Y esto me recuerda algo real que pasó con un personaje, y lo he contado aquí en otras veces. Y no es que no haya otra ilustración mejor, sino que esta es muy buena. Lo que le pasó a un hombre cuando iba de viaje en un tren y lo invitaron a jugar póker en el tren. Iban ahí 4 en el camerino y lo invitaron a jugar póker y él tenía una chaqueta y estaba así. ¿Vas a jugar con nosotros? No puedo. ¿Por qué? Porque no traigo mis manos. Es manco el hombre. No trae las manos, es manco, no tiene manos. ¿Cómo va a jugar? Cuando llegó el señor en el tren, el que pide los tickets, sus tiquetes, por favor, le sacó las manos, abrió su chaqueta, metió y sacó y entregó ahí. Oiga, usted no dijo que no traía sus manos. Sí, así es. Usted no quiso jugar con nosotros porque usted dijo que no traía sus manos. Y es verdad, no traigo mis manos. Ah, no, pero yo le veo las manos ahí. No, estas no son mías, le pertenecen a Cristo. Y no puedo jugar póker. Y nosotros muchas veces no entendemos que nos compró con su sangre y le pertenecemos a Él. Óyeme, yo quiero invitarte para que veamos una telenovela. No, no tengo mis ojos. ¿Cómo así? No, no tengo mis ojos, estos son de Cristo. Oye, yo quiero invitarte para que vamos y nos echemos una bailadita. No puedo, ¿por qué? No, mis pies no funcionan, no tengo los pies. No tiene los pies, no, no son mis pies. Pero yo lo veo caminando, estos no son los pies míos, son los de Cristo. Y vamos para un lado y hacemos una cosa y hacemos la otra.
Y no entendemos, es que no somos nuestros, le pertenecemos a Cristo, Él nos compró con su sangre. Así nos compró, mis hermanos, entonces así debemos ser. Escucha, hay una diferencia entre el cristiano y el inconverso. Ya usted sabe cuál es esa diferencia. Hemos dicho, vamos para 6 años diciéndolo en esta iglesia. Hasta el sábado lo dijimos en Río Negro. Que el cristiano está en el terreno de Dios peleando contra el diablo, contra el pecado. Mientras que el que no conoce al Señor, el inconverso, está en el terreno del diablo peleando contra Dios. Esa es la diferencia. Así somos. En relación a esto, escuché algo que dijo un pastor, me llamó mucho la atención. Y escuche lo que este pastor dijo, escuche. Él dijo que el inconverso es aquel que refuta diciendo, ¿por qué no puedo escuchar esta o aquella música? ¿Por qué no puedo hacer esta u otra cosa? ¿Por qué no puedo ir a este o a tal lugar? Y dice este pastor, el que refuta, el que hace estas cosas todavía es un inconverso porque no ha comprendido el evangelio y no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y él decía todo esto basado en Romanos capítulo 6. Y como yo soy de esos precoces curiosos, yo tengo que mirar qué dice Romanos capítulo 6. Porque si él dijo esto, tiene que haber algo en Romanos 6 para que él lo diga. Entonces me fui a Romanos capítulo 6 y empecé a leer desde el versículo 11 y me encontré con que el cristiano tiene que estar muerto para el pecado. Y mire cómo dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando leí esto dije, amén, pastor, usted tiene la razón. Totalmente tiene la razón. Cada uno de aquellos que está en la iglesia cristiana y comience a refutar, ¿por qué no? ¿Y por qué no puedo hacer? ¿Y por qué no puedo ir? ¿Y por qué no puedo ver? Le doy la razón, todavía es inconverso. No es un cristiano verdadero, es un inconverso. Necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Para que tenga una nueva naturaleza, para que tenga la mente de Cristo y para que con la nueva naturaleza y la mente de Cristo no necesite preguntar ¿por qué no? Sino yo sé que no es apropiado. ¿Por qué? Porque Cristo dice que no. Y punto. Así es. Escucha, esto significa que el cristiano ha tenido una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Así que si aún está debatiendo cosas como estas, es porque no ha tenido ese nuevo nacimiento, no ha tenido esa nueva vida que lo lleve a obedecer al Señor sin refutar. Y más bien a agradarse, a deleitarse obedeciendo al Señor. Y entonces así ser un adorador en espíritu y en verdad. Aún en medio de las luchas, aún en medio de las tentaciones, porque el cristiano peca, pero no practica el pecado. ¿Se da cuenta? El Señor quiere que usted y yo nos entreguemos completamente a Él, completamente. Pero hoy no pasa esto con muchos que se dicen cristianos. Porque parecen un pedazo de salchichón, disculpe la expresión. Sí, parecen un salchichón. Pastor, ¿cómo así que hay cristianos que parecen un salchichón? Sí, se entregan por partes. ¿Usted no ha visto que el salchichón lo venden por porciones? Al menos aquí en nuestro país, no sé en otro lugar porque nos vende otras partes. Aquí en Colombia una barra de salchichón se la venden a usted por porciones.
Hay muchos que se hacen llamar cristianos que parecen una barra de salchichón, se entregan por porciones al Señor, pero no completamente. Hay muchos que se entregan por porciones, a medias. No hay una entrega total al Señor. ¿Y por qué? Porque se están dejando mover por la carne y por muchas cosas que hoy motivan la carne. Eso pasa. Y es justamente aquí donde quiero enfocarme en lo que el Señor nos quiere hablar. Pastor, ¿cómo así? Sí, apenas vamos a empezar. Aquí es donde me quiero enfocar, es verdad. ¿En qué es lo que nos tenemos que enfocar nosotros para poder ser verdaderos adoradores del Señor y poder entregarnos como Él está diciendo que lo hagamos aquí? Plena y completamente, aún con nuestro cuerpo, en sacrificio vivo, necesitamos una nueva transformación constante. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que necesitamos? Entréguense, preséntense con cuerpo y todo, como un sacrificio vivo, como un culto racional delante de Dios. Ajá. Y luego, ¿qué dice? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Para que así, con esa renovación de su mente, ustedes puedan comprobar la buena voluntad de Dios. Y que esa buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero no hay manera de hacerlo si no hay una renovación en su mente. Y para que haya una renovación en su mente no se puede mover a moldar al molde de este mundo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. No se conformen a este siglo. Lo que nos dice él aquí es que no nos hagamos un molde del mundo. Ustedes han visto, ustedes saben que es un molde. ¿Se ha visto? Usted compra una torta y tiene diversas formas. Tiene un molde. Redonda, cuadrada, triangular, en fin. Hay un molde para que eso quede así. Pablo está diciendo, no se hagan ustedes un molde del mundo. Cuando usted y yo nos hacemos un molde del mundo, el mundo nos llena. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo quedamos? Como cristianos mundanos. Entonces dice, no puede ser un molde del mundo. No seas un molde del mundo. Cuando te conviertes en molde del mundo, el mundo empieza a llenarte y entonces no te pareces a Cristo sino al mundo. Eres un mundano en la iglesia. Él dice, no hagas tal cosa. Él dice, no podemos vivir como el mundo vive. No seamos un molde a la manera de vivir de este mundo. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hay muchos que se llaman cristianos y están en la iglesia y han adoptado la misma manera de vivir del mundo. Tristemente. Es más, vemos a muchos pastores y ministros y muchos que sirven en las iglesias que han convertido a la iglesia en un molde del mundo. Y utilizan un montón de estrategias para atraer la gente, para llenar las iglesias. Con estrategias, pero no con estrategias espirituales, sino con estrategias mundanas. No sé cuántos recuerdan que en alguna ocasión yo pregunté que si apareamos un perro con una perra que nace, y un gato con una gata que nace, y un mundano con un cristiano que nace, un mundano en la iglesia. No necesitamos llenar las iglesias de mundanos. Necesitamos que vengan almas para que sean transformados y renovados, que se arrepientan de sus pecados y reconozcan a Cristo como su Salvador y sean adoradores en espíritu y en verdad, no mundanos en la iglesia. Y hoy en muchas iglesias han utilizado y siguen utilizando estrategias mundanas para atraer las personas. Los atraen con la música del mundo y letras cristianas supuestamente. ¿Sí? Escuche, muchos hasta le dicen
que no es necesario usar tanta Biblia. Los atraen a las iglesias para que reciban entretenimiento. Es por eso que uno puede ver que muchos jóvenes van a cierto tipo de iglesias donde lo que hay, ¿qué les gusta hacer? Ir a los grupos de jóvenes. ¿Y qué hay en esos grupos de jóvenes? Entretenimiento. Tranquilos, síganse entreteniendo, dice el diablo, que ahí los voy preparando para que nos vamos al infierno juntos. Escuche, la iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia tampoco es un lugar donde damos pedagogía psicológica, ni traemos charlas de autorrenovación y transformación, ni paz mental. No, en la iglesia nosotros no venimos a adquirir paz mental. A la iglesia venimos a estar recibiendo la palabra de Dios para ser transformados, renovados, restaurados y hechos nuevos cada día más y más, y que nos acerquemos más a Cristo y renunciemos más al pecado y vivamos para su gloria. ¿Quieres paz mental? Arrepiéntete, obedece al Señor, resiste al diablo y vive para la gloria del Señor, y vas a tener paz mental. ¡Amén! Yo lo creo así. Pero mucha gente va a todo este tipo de iglesias porque ¿saben qué? Allí encuentran música mundana, entretenimiento completo. Montón de pastores sin temor de Dios que le llevan todos los caprichos a la iglesia. Incluso que permiten cierto tipo de relaciones en las iglesias que no son agradables al Señor. Pastores que están permitiendo hoy personas en las iglesias viviendo en unión libre y están tranquilos. El Señor no hace acepción de personas. Pastores que permiten la fornicación en la iglesia argumentando que eso no es pecado. Tenemos que tenerlos ahí hasta que se arrepientan. Pero si no los corrige y no les enseña, que se van a arrepentir. Pastores que no permiten que en la iglesia los miembros estudien la Biblia y ellos tampoco la estudian. No escudriñan las escrituras. No, es que a mí el Señor todo me lo da en el espíritu. Claro, como alguien que conocí por ahí hace algunos años, que él decía que él se acostaba, miraba para el techo y que el Señor le daba el mensaje en el techo. Yo no sé qué consumía el hombre o qué tomaba, o si era que comía frijoles por la noche trasnochados, no sé. Pero él decía que él solo se acostaba y el Señor le escribía el mensaje ahí. Dios mío, y yo, esto es tremendo. No, mis hermanos, no. Pastores que permiten noviazgos mundanos dentro de la iglesia. Y salen juntos y se besan y caricias van, caricias vienen, montones. Es un noviazgo tal cual como el del mundo, y al final que llega a que tengan incluso relaciones y a que después de las relaciones se terminó el amor. Y entonces al tiempo uno ve la muchacha es que enamorada de otro y el muchacho enamorado de otra. ¿Y qué pasó aquí? Mundanos en la iglesia. Eso es falta de temor de Dios. La escritura habla de no vivir en fornicación. Escuche, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. En serio, hermanos. No hay temor de Dios en muchas iglesias hoy. Solo entretenimiento. Acolitan el pecado. Y los pastores sin temor ni reverencia al Señor. Y hasta usan la Biblia para acolitar todo este tipo de cosas. Y no ha visto la moda de hoy. La moda de hoy, ¿cuál es? Las iglesias de los rockeros. Todos peludos, vestidos de negro y cantando todo ese tipo de música de metal y todas las tendencias que existen, que yo sé que la mayoría de ustedes no tienen ni la idea de qué son, pero que voy a mencionar. Entonces ellos cantan rock, heavy metal, thrash metal, death metal, black metal, hasta metal gótico, y se pintan de negro y todo, y unos montones, y que eso agrada al Señor. Yo no me imagino en la iglesia, yo le voy a ser sincero.
Si el Señor no me hubiera transformado y renovado desde mi interior y mi mente, en este momento, en esta iglesia estaríamos llenos de metales. Ustedes no estaban aquí, pero esto estaría lleno de gente cabello largo y no los estigmatizo a ninguno. Pero aquí estaríamos, ¡Jehová es mi guerrero! ¡Ah! Hermano, por Dios, usted se imagina el Señor. Escuche, la palabra del Señor nos muestra a un Dios mundano, parecido a nosotros, igual a nosotros. No, a un Dios todopoderoso, y que Isaías tuvo que decir ¿quiénes eran los que estaban ahí? Querubines. Y que esos querubines volaban, y cómo tenían las alas. Con 2 alas cubrían su rostro, imagínense, delante de la presencia de Dios. Y pretendemos venir con voces guturales y extrafalarias a pretender adorar y alabar a Dios. Usted se imagina a Dios sentado en su trono, escuchando que alguien diga, ¡Jehová es mi guerrero! Eso no manifiesta la grandeza y la soberanía y la santidad de Dios por ningún lado. No. Ni merengue, ni bachata, ni nada de esas cosas. Y hoy en las iglesias hasta hacen coreografías de bachata, de merengue, de reggaetón y todas esas cosas. Y estamos adorando a Dios. Pues al de la Biblia no es. Esto que yo estoy diciendo ofende a mucha gente. Pero es una realidad, porque el Dios al que servimos es santo. Y la santidad de Dios es incomparable. Él es incomparable, no se parece a nadie. La Escritura dice, ¿creíste que no me parecía a ti? ¿Creíste que nos parecemos? Para nada. No estamos ni cerquita de parecernos a Dios. De que seamos así con Dios, uno a uno. No, jamás, eso no va a pasar. No hay nada que se compare a nuestro Dios. No hay nada que se compare a su grandeza y a su santidad. ¿Y cómo pretendemos nosotros ir a la eternidad con Él viviendo en una iglesia llena de entretenimiento y mundanalidad? Imposible, hermano. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, porque estas cosas que le estoy diciendo no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Hay, aparte de eso, le añado otro poco más. Hay muchos en las iglesias que se divorcian por cualquier cosa y se van casando como si nada y tranquilos, y no les importa. Muchos porque miran un pasaje de la Escritura cuando el Señor está hablando en Mateo capítulo 19, se aprovechan y van y adulteran y todo para poderse separar y luego ir a casarse con otra. No es tan sencillo, hermano. Sí, porque usan hasta la Biblia para acolitar su propio pecado, hermano. ¿De qué estamos hablando? Hay muchos que están en todas estas cosas y pensando, pues, si en tantas iglesias lo practican, tiene que ser verdad. Y el pastor habla de esto en la iglesia, nosotros nomás. No, yo pienso que tantas iglesias que practican eso y tan poquitas que no están de acuerdo, la mayoría gana. Sí, hay muchos que piensan así. Pero aquí nos está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no se conformen al molde de este mundo. O sea, lo que quiere decir es que aunque muchos estén siguiendo todo este tipo de enseñanzas, no lo hagan ustedes. No lo hagan ustedes porque eso es del mundo. Y aunque usted le argumenten que la mayoría gana, o sea, pero ¿será que es que tantos están equivocados y solo el pastor de la iglesia tiene la razón? ¿Ah? Hermano, yo lo único que les puedo decir es que el enemigo está usando todas estas estrategias y a todo este tipo de personas para desviar a la iglesia del propósito de Dios. ¿Y por qué? Porque muchos creen todo esto porque no tienen los ojos puestos en Cristo, sino en el mundo.
en los hombres y en lo material, en lo terrenal, menos en lo celestial. Y no van a la fuente principal, la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Y le quiero recordar una cosa, en Cristo no gana la mayoría. En Cristo gana Cristo, en Cristo gana su voluntad, en Cristo gana lo que Él dejó escrito en su palabra, en Cristo y solo Cristo tiene la autoridad plena y no nosotros. Es lo que Él diga y como Él lo diga y no como nosotros pensemos. Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Que debemos ser cambiados. Yo no sé, usted ha visto a veces los que estudian en la escuela, los que pasamos por escuela y colegio. ¿Cómo es transformada una oruga en mariposa? Ese proceso, ¿usted sabe cómo se llama? Estudiantes. No, porque les apiaron a los estudiantes. Yo aquí mirando a los estudiantes para que me dijeran y de una les fueron diciendo. No tenían ni idea, sería. La metamorfosis. Escuche, en esa metamorfosis la oruga llega a un punto de un proceso que se llama crisálida. Donde está ahí, es como si estuviera en un salón de espera, siendo ahí transformada y transformada, mientras que hace esa metamorfosis y escuche, deja de ser, ¿una qué? Una oruga. Y cuando sale de ahí, ¿en qué se parece a la oruga? En nada. Así mismo debe ser el cristiano. Empezar y pasar por ese proceso de crisálida y luego no parecerse en nada en lo que era antes. ¿Se da cuenta? Esa es la transformación que usted y yo como cristianos necesitamos tener. Que no quede nada de lo que éramos sin Cristo y que ahora seamos una nueva criatura con una nueva naturaleza. ¿Y cuál es, pastor, ese momento de crisálida que nosotros tenemos para ser renovados y transformados? El momento en el que usted está dedicado a la escritura y a la oración. Ese momento en el cual usted dedica siempre, cada vez que usted tiene esos espacios, en dedicarse a la relación con Dios y al estudio serio de las escrituras. Ese es el momento de crisálida, cuando usted se dedica, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted está verdaderamente buscando el rostro de Dios en oración, sea en la mañana, sea en la noche, o en la noche y en la mañana y en la mañana y en la noche. Ahí es donde usted va siendo transformado, porque la única manera de que nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y de actuar sea cambiada y transformada para que seamos adoradores genuinos de nuestro Dios es por medio de la escritura y la oración, la comunión con Él y la Biblia. No hay otra manera. Solo esa es la manera. Solamente esa es la manera. Y cuando usted está sumergido en la presencia del Señor en oración y estudiando con seriedad las escrituras, voy a hacer una pregunta, pero no levante la mano nadie y no conteste nadie, sino que dígaselo al Señor usted ahí con toda sinceridad. ¿Cuántos en esta iglesia tenemos el hábito de hacer devocional todos los días, en la mañana o en la noche? Un devocional en el cual yo dedique mi tiempo a una relación con Dios y a que me hable a través de las escrituras. El que no lo hace se va estancando. Se va estancando. Y al final queda como un árbol, para ningún lado va. Puede incluso ser un puente. Puede ser hasta un muy buen árbol de mangos, donde mucha gente viene y se alimenta, pero él no se alimenta de nada. Usted y yo necesitamos tener un devocional constante y continuo con el Señor, una relación legítima con nuestro Dios, una cercanía legítima con nuestro Dios por medio de la oración y del estudio de las Escrituras. Si quiere crecer y quiere avanzar. Si usted no tiene el hábito de tener ese
relación con Dios y esa cercanía a las Escrituras, usted no va a ser transformado efectivamente, como el apóstol Pablo está diciendo aquí, por medio de la renovación de su mente. Usted se va a dejar arrastrar por un montón de cosas. Por un montón de cosas. Y cuando usted no lo hace, lo único que usted está buscando es que el enemigo lo arrastre y se lo lleve por todas las cosas que usted cree que puede hacer en el Evangelio y no por lo que la Escritura dice. Y recuerde que nuestra lucha, el campo de batalla es acá. Y Satanás gana ventaja. No porque él se meta aquí en la mente a cambiarle a usted su manera de pensar, es imposible, él no puede hacer eso. Pero trabaja externamente, creándole escenarios, colocándole situaciones y cuando usted menos piensa está enredado y cae. Esa es la manera. Hermanos, es tan difícil para muchos acudir hoy día a la palabra de Dios para poder ser transformados por medio de la mente. ¿Sabe qué prefieren muchos? El Gerber. Pastor, ¿ustedes saben qué es Gerber? El Gerber es lo que le dan a los niños, esos frasquitos, ¿sí sabe? La compotita. Hay un montón de cristianos comiendo compota. ¿Y sabe cuál es la compota? La sacan de aquí. El Gerber comentario bíblico, el Gerber predicación de fulano, el Gerber predicación de sultano. Escuchan a todo el mundo y no es malo escuchar una predicación en internet. No. No es malo que usted se alimente por medio de la palabra de Dios cuando se predica en internet. No. Lo que le estoy diciendo es que lo único que hacen es escuchar predicaciones. Recibir lo que Dios le dio a otros, pero no tienen su tiempo personal con Dios para sentarse, a abrir las Escrituras, orar al Señor por la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo y dedicarse a estudiar la Biblia y a orar al Señor y a que Él les dé el entendimiento de su palabra. No, prefieren que otros les digan lo que Dios les dio a ellos y no quieren venir a una experiencia real con Dios para recibir lo que Dios les quiere dar a ellos de manera personal. ¿Cuántos son? Yo conozco algunos que en vez de buscar una relación con Dios por medio de la oración, ¿sabe qué hacen? La radio, el internet o la televisión. Y en vez de tener una oración genuina delante de Dios, los que están en la radio, en el internet o en el televisor empiezan a orar y ellos se le pegan al televisor. Amén. Sí, Señor. En su defecto conozco a otros que escriben las oraciones de los pastores y después son repitiendo las oraciones que esos pastores o estas personas que salen en televisión, en internet o en la radio dicen. En vez de tener una relación con Dios y una oración genuina, escriben las oraciones de otros y entonces empiezan a recitar las oraciones del otro. Yo conozco gente así. Y otros que cuando dicen, colóquele la mano al televisor que voy a orar por su enfermedad. Hermano, usted lo que tiene que colocarle es la mano en el corazón. ¿Para qué? Para que sea un corazón sensible, quebrantado y se humille delante del Señor y el Señor obre conforme a su propósito. Esto no es por lo que el predicador ore, esto es por la voluntad que Dios tenga sobre mí. Para un montón de gente siguiendo a hombres y no al Señor. ¿Y sabe por qué pasa? Porque no han sido renovados aquí. Porque no han tenido una renovación en su mente. Y como no han tenido esa renovación en la mente, porque no van a la Escritura y porque no tienen relación con Dios, viven estancados y en un autoengaño constante y continuo. ¿Se lo imagina? Eso es tremendo, hermano. Hermanos, nosotros tenemos que tener carácter. Tenemos que dejar de seguir a hombres. Y cuando escuchemos un mensaje dado por Dios a los hombres, entendamos que es Dios el que habla. Es Dios el que habla. Y que es para nuestro beneficio, para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para nuestra consolación, para que sigamos adelante preparándonos y viviendo para la gloria de Dios. Es para eso, hermanos. La iglesia de Corinto fue una de esas iglesias problemáticas en aquella época del apóstol Pablo. Una iglesia de esas de conflicto. La iglesia de los Corintios fue una iglesia donde
habían grupismos, sectas. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de allí, yo soy de allá. Y de Cristo decían los más espiritualoides. Estaban en la misma división. ¿Ya? Y el apóstol Pablo dice que usted y yo, a la hora de hablar de las Escrituras, a la hora de predicar un mensaje del Evangelio, porque hay mucha gente siguiendo a hombres, a la hora de predicar el mensaje del Evangelio, el que predica no es nada, porque es que él no está hablando de sí mismo, él no está exponiendo algo que él se inventó. Él está exponiendo, bueno, hay muchos que sí se inventan un montón de cosas y no dicen la verdad de Dios, sino que no predican el Evangelio. Cuando predicamos el verdadero Evangelio de Jesucristo, usted y yo no somos sabios. Pablo está diciendo, ustedes no son sabios. No. Le dice a la iglesia en Corinto, todo lo que ustedes predican, Dios se los dio. Entonces, ¿para qué se envanecen? Y hay un montón de gente en la iglesia siguiendo a un montón de hombres con títulos, con reconocimientos, con un montón de diplomas. Pastor, reverendo, superreverendo, y bueno, tienen un montón de títulos ahora, y la gente los ve y le quieren hasta besar los pies. No, hermano, el único digno de honra, de gloria, alabanza, adoración y exaltación se llama Cristo, no es ningún hombre sobre esta tierra. ¿Y por qué lo hacen? Porque no han sido transformados en su mente, no ha habido una renovación en su entendimiento, porque no van a las Escrituras, sino al Herbert, a la compotita de fulano. No, esto es en una relación genuina con Dios por medio de la oración y las Escrituras. Tenemos que tener carácter, hermano, tenemos que tener carácter, tenemos que tener dominio propio, el dominio propio que el Señor nos ha dado para pararnos firmes frente a todas estas cosas. Dice la Escritura, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Solamente si tenemos una renovación plena, podremos comprobar cuál sea esa buena voluntad de Dios. Podremos aceptar la voluntad de Dios solamente de esa manera. Y podemos recibir con gozo la voluntad de Dios con alegría de corazón. ¿Cuándo? Solo cuando nuestro entendimiento es cambiado. Cuando nuestra manera de pensar cambia y se vuelve hacia la verdad de Dios. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando usted y yo entendemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero si no somos renovados en nuestro entendimiento, no vamos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sino que vamos a querer hacer en la iglesia como a mí me parece. Es que yo amo al Señor a mi manera. Es que yo hago las cosas conforme yo siento. No, en esto no es como usted sienta ni a su manera. La voluntad de Dios ya está dada por Él mismo a través de hombres que inspiró para escribir las Escrituras. Ahí está. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Estudia la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está. Hermano, ¿usted cree, para qué cree usted que el Señor nos habla hoy? Para que caminemos como es agradable al Señor, no a usted y a mí. No a usted y a mí. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesucristo predicó y los discípulos le dijeron, Señor, venga, ¿qué pasó? ¿Qué palabra tan dura, Señor? Muchos se están volviendo atrás. Esta palabra es muy dura, Señor. ¿Y el Señor qué les dijo? ¡Ah! Eso les ofende. ¿Y quién dijo que yo vine a predicar bonito para que les guste? Tranquilos. Eso les ofende. ¿Y entonces qué van a hacer cuando yo esté en mi gloria y tengan que estar delante de mí para el juicio? No dejen que esa palabra los ofenda. ¿Se quieren ir? Arranquen. Váyanse ustedes también. No. ¿A dónde nos vamos a ir? Si solo en ti, ¿qué? Hay palabras de vida eterna. Pero hay un montón que sí se va. Que sí se va. ¿Sabe qué? Yo le digo al Señor, Señor, qué lindo fuera yo predicar como aquellos hombres del pasado, Señor. Y ahí mismo me viene a la mente, estaba la iglesia más vacía, mijo.
En aquella época, estos hombres de fe que predicaban con poder y con autoridad, ¿sabe por qué hoy cuando se predica la verdad de Dios las iglesias se vacían? ¿Por qué la gente se va de las iglesias? Porque son confrontados con su pecado. Hay un montón de fariseos en las iglesias. ¿Qué hacían los fariseos cuando Jesús los confrontaba? Buscaban matarlo. Hoy en día no matan al pastor porque, bueno, Dios mío bendito. Pero hay muchos que sí lo matan aquí. Ahora el pastor con esa cantaleta, que pereza. Hermanos, necesitamos dejar que la palabra de Dios renueve nuestra mente. Hermanos, es para nuestro propio beneficio, no para el de Dios. Es para nuestro propio beneficio. Hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos obedecer la voz de Dios para que podamos estar firmes en los días de prueba, en los días malos, hermanos. Hermano, escuche, como iglesia, como cristianos debemos someternos al Señor y no a los hombres. Pero para eso tenemos que acudir siempre a la palabra de Dios y no al Herbert, no a la compota. Necesitamos estar rogando al Señor que nos ayude a derribar todo argumento de error que venga de afuera y que escuchemos de boca de otros. Escuchemos la voz de Dios y no la de los hombres, hermano. Hay un montón de gente que está hoy predicando. Por internet hay gente predicando por montones. Pero de esos montones, ¿cuántos están predicando el verdadero evangelio de Jesucristo? Usted abre el internet y ve un montón de toda clase de tipo de unciones. ¿No ha visto? La unción de la gasolina. Le dan a beber gasolina en una botella y resultan todos borrachos. Borracha cualquiera, tome usted gasolina para que vea cómo queda. La unción de la hierba. Salen todos como si fueran caballitos o vaquitas a comer hierba. Y es la unción de la hierba. La unción del chicle, yo me imaginé, menos mal no fue así, me imaginé que la unción del chicle era que el pastor se comía el chicle y se lo daba para que se lo comiera el otro. Gracias a Dios no fue así. Vendían los chicles ungidos, no los regalaban. En serio, hermano, usted puede creer, no, y usted ve esas iglesias con un montón de gente a reventar, hermanos. Los payasos, ya hay muchas iglesias que no son iglesias sino circos, porque el pastor sale disfrazado de Superman. Dios mío bendito, pero ¿qué está pasando en la iglesia de hoy? No hay temor, no hay reverencia, hermano. Se ha perdido la reverencia en los altares. Hoy en día los altares ya no son para predicar la palabra de Dios. Hoy en día los altares son para hacer payasadas, para hacer ventas, para exhibiciones, para un montón de cosas, menos para darle la gloria a Dios. Cuando usted mira la escritura y usted mira el libro de Esdras o el de Nehemías, estos lugares se construyeron para traer el mensaje de la palabra de Dios y para que el pueblo, incluyendo a los que la predicaban y la enseñaban, tuvieran un temor reverente, de tal manera que entendieran que se estaba hablando de Dios y que Dios mismo era el que estaba hablando, hermanos. Hoy en día no pasa eso en muchos lugares. Qué tristeza, hermanos. Necesitamos tener una mente transformada y un corazón renovado, para que así podamos derribar todos los argumentos que el diablo quiere traer por medio de esta gente, y para que nosotros saquemos de nuestros corazones toda esta basura y verdaderamente glorifiquemos al Señor, y Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, hermanos. Hermanos, adoremos al Señor tal cual como Él lo dice en su palabra, aún con nuestro cuerpo y nuestro entendimiento. No nos dejemos arrastrar por toda esta basura, hermanos. Da dolor, da tristeza y da angustia mirar estas cosas. No crea que a mí me da gozo. No. Si algo a mí me ocasiona el saber todo esto y muchas otras cosas más que ni siquiera decimos, lo único que ocasiona en mi corazón es dolor, es angustia, es tristeza. ¿Sabe por qué? Primero, porque el nombre de Dios está siendo pisoteado y blasfemado. Y segundo, porque ellos van a tener que pagar caro si no se arrepienten. Es mi mayor dolor. Y necesitamos orar para que el Señor en su soberanía y en su misericordia traiga esa transformación sobre toda esta gente que no está viviendo para la gloria de Dios.
Pero a nosotros que el Señor nos está hablando de esta manera, hermanos, escuchemos la voz de Dios. Dejemos que Dios haga esa obra en nuestro corazón y en nuestra mente. Atendamos a lo que Él está diciendo aquí y presentémonos legítimamente delante del Señor y busquémoslo continuamente para que Él nos transforme, nos renueve. Recuerde lo que dice la Escritura y con esto termino. Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto no es por atender a los hombres, esto es por una relación genuina con Dios a través de las Escrituras por medio de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda y dirección de su santo y glorioso Espíritu, el Espíritu Santo que viene a morar en nuestros corazones, hermanos. Si no somos renovados de continuo, usted y yo no estamos creciendo en el Señor. Necesitamos estar en ese proceso de transformación en el cual usted y yo cada día nos alejamos más, nos dejamos de impresionar más por las cosas del mundo para dejarnos impresionar por la gloria de Dios. ¿Cuánta gente se dedica más a las cosas seculares que a las cosas espirituales? ¿Cuánta gente dedica tiempo a estudiar en lo secular? Y no es malo, pero le restan el tiempo a estudiar todo lo relacionado con su fe. Estudian mucho secularmente, pero dejan a un lado el estudio espiritual. Hermanos, hay que hacer un equilibrio, pero Cristo tiene que ir adelante. Atendamos la voz del Señor, hermanos, y oremos al Señor que nos ayude a ir a las Escrituras y a buscar su rostro en oración para que sigamos siendo transformados, renovados y que seamos un instrumento en las manos del Señor para llevarle ese mensaje del Evangelio con una vivencia real a los que lo necesitan. Oremos al Señor, hermanos, para que Él nos siga ayudando y para que la iglesia siga siendo transformada y no siga siendo un modelo del mundo. Señor y Dios, gracias te damos en esta hora por este tiempo que nos has permitido estar en este lugar, por la predicación de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno y nos has bendecido una vez más. Gracias, Señor, porque lo único que quieres es que nosotros seamos adoradores tuyos, genuinos en espíritu y en verdad. Que todo lo que somos, incluyendo nuestro cuerpo, te adore, se rinda y se humille delante de ti. Pero asimismo quieres que no nos hagamos como un molde para el mundo, que no seamos llenados de todo lo que el mundo trae, que no es conforme a tu voluntad, sino que tu palabra obra en nuestras vidas, que tu palabra transforme nuestros corazones, que podamos tener una vivencia genuina delante de ti, Señor. Que aunque el mundo se levante con sus ideales y con sus convicciones, nosotros sigamos firmes con la convicción de que agradamos a un Dios vivo, a un Dios santo y perfecto, y que no dejemos que el mundo nos contamine y nos inunde con su maldad. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti legítimamente para conocerte, ir a las Escrituras, conocerte cada día más, amarte cada día más, vivir para tu gloria cada día más, ser renovados, transformados, hechos nuevos, y que podamos vivir para tu gloria y ser un muy buen ejemplo, un muy buen testimonio para la iglesia, para nuestras familias y para los perdidos. Que seamos instrumentos en tus manos para bendecir a otros, para que te conozcan y vengan a ti en arrepentimiento y fe y vivan para tu gloria. En tus manos, Señor, nos encomendamos en esta hora, confiados de que al igual que como nos trajiste, nos llevarás a nuestros hogares en bendición y que podamos llegar, Señor, a seguir buscando tu rostro, a buscar seguir continuamente en esta comunión que quieres que tengamos, para que así vivamos para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Llévanos pues en bendición y en victoria, Señor. La verdad, vemos que hay bastante lluvia. Ayúdanos, Señor. Y si te placiere, Padre de la gloria, que al salir de este lugar tú menguases esta lluvia para que pudiéramos llegar un poco menos afectados por este clima, te agradecemos, Señor. Y si no, al igual, te damos gracias, porque es conforme a tu voluntad, conforme a tu soberanía. Así que ayúdanos a someternos a ti y a tu voluntad
Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan todos un resto de feliz noche y en bendición y en victoria.